Bien, siendo el miércoles 18 de septiembre, amigos, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los invito a que vean los principales temas de hoy. Rusia presenta pruebas que incriminan a rebeldes en el uso de armas químicas. Condenan a 26 años al llamado monstruo de Massachusetts que iba a raptar, violar, asesinar y comer a niños pequeños. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le echa la culpa a los superhéroes de fomentar la violencia en su país. Y mientras en Italia, Berlusconi pide a los italianos que se rebelen con él por el voto del Senado en su contra. Muy bien, amigos, los saluda Paola Pejovés. Bienvenidos a TV Perú Mundo. Amigos, bienvenidos al programa. Seguimos hablando de Siria, porque ahora Rusia, ¿cómo está Farid? Duda de la parcialidad, de la imparcialidad de Naciones Unidas al momento de elaborar este informe y dice que no se ha tomado en cuenta las pruebas que tenía el gobierno de Bashar al-Assad. Buenas tardes. Pues el tema es que fue el gobierno de Bashar al-Assad el que demoró varios días en permitir el ingreso de los inspectores que ya estaban en Siria, la zona donde ocurrieron estos últimos ataques. Y si a lo que se refiere el gobierno ruso es a que en el pasado ha habido ataques en menor escala por ambas partes, por ende incluyendo a los insurgentes, eso ya lo sabíamos, no es una novedad. Sí, nos vamos a Rusia. El canciller Sergei Lavrov aseguró haber recibido pruebas del presidente sirio Bashar al-Assad que demostrarían que los rebeldes habrían utilizado armas químicas. Horas antes, su viceministro acusó a Naciones Unidas de entregar un informe sesgado. La tensión diplomática se ha reavivado en torno al conflicto sirio. Durante una visita a Damasco, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia acusó a los inspectores de armas químicas de la ONU de producir lo que llamó un informe politizado, parcial y unilateral. Naciones Unidas rechazó de inmediato las críticas y dijo que los resultados son indiscutibles. Anunció además que sus inspectores regresarán a Siria en cuestión de semanas para completar su investigación. Creo que nadie puede poner en tela de juicio la objetividad de las personas designadas por las Naciones Unidas. El canciller francés se mostró sorprendido por la reacción de Rusia al cuestionar la objetividad e independencia del informe de la ONU sobre uso de gas sarín en Siria. Horas después, su homólogo ruso, Sergei Lavrov, dijo que entregará nuevas pruebas al Consejo de Seguridad de que los rebeldes sirios llevaron a cabo el ataque con armas químicas del mes pasado cerca de Damasco. Tenemos suficientes informes sobre el uso de armas químicas que reflejan que la oposición recurre regularmente a provocaciones para desencadenar la intervención militar en Siria. En tanto, un grupo insurgente vinculado a Al-Qaeda en Siria se enfrentó con los rebeldes del Ejército Libre Sirio apoyados por Occidente. El combate se produjo por el control de una ciudad cerca de la frontera turca. Se trata de los combatientes del Estado Islámico de Irak y el Levante, que atacaron la ciudad de Azaz, que está en manos de una brigada de los rebeldes sirios.
Precisamente el Ministerio de Reconciliación Nacional del régimen sirio informó que muchos insurgentes están desertando debido a la presencia de extremistas y a la falta de un modelo alternativo al gobierno de Bashar al-Assad. Según este ministerio, el régimen ha recibido desde comienzos de año 3.260 solicitudes de reintegración por parte de combatientes de la oposición. De ellas, el 75% en agosto, la mayoría procedentes de zonas controladas por los grupos más radicales. Bien, hay varios puntos para hablar sobre el tema de Siria. Por lo pronto, los representantes de Naciones Unidas han defendido el informe, dice que es indiscutible y que van a volver cuanto antes a Damasco. Las dudas que tiene el gobierno ruso, ¿qué significa esto? ¿Qué podría poner en peligro lo que se está avanzando? No, porque ni era a propósito de la comisión establecer la autoría de los hechos, solo si ocurrieron o no, ni es un tema que esté siendo discutido en este momento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, sin embargo, entonces no va a tener graves consecuencias. Sin embargo, digamos, tampoco se ha mostrado evidencia contraria a la que ha producido Naciones Unidas, y el gobierno sirio no colaboró, digamos, plenamente con la misión. Entonces, si ahora se queja de que su evidencia no ha sido tomada en consideración, probablemente sea en buena medida responsabilidad suya. Reitero lo que había comentado, sí se sabe de casos de uso en pequeña escala en frentes de combate de armas químicas, y según Naciones Unidas habría ocurrido por ambas partes. Pero eso no es noticia nueva. La pregunta de fondo es quién realizó el ataque de fines de agosto, que es el que habría producido más de 1.000 muertes. Habría sido ya un ataque de mayor envergadura, con una gran cantidad de bajas civiles. Claro que muchos dirían, ¿y por qué no hay investigaciones sobre, aunque sí las hay, de hecho, pero por qué no se pone el énfasis en todo caso en la muerte con armas convencionales, que da cuenta del 99% de bajas civiles, ¿no? Claro, pero sobre todo, ¿qué es lo que quería Rusia? Es que Naciones Unidas diga: los rebeldes son los responsables. Incluso los rebeldes están muy fraccionados, ¿no? Porque hay grupos que responden a Al-Qaeda, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a los rebeldes hay un informe de hoy día que yo personalmente le doy más crédito que al del gobierno americano, según el cual la mayoría de los rebeldes son más bien moderados, de Janes, una revista especializada en temas de defensa, que en mi opinión es la mejor del mundo, la mejor informada además, y ellos dicen que los rebeldes vinculados a Al-Qaeda son alrededor de 10%, pero que rebeldes de grupos con ideologías cercanas a la de Al-Qaeda son otro 35%, o sea, casi la mitad de los rebeldes está en ese grupo. Los rebeldes seculares, nacionalistas seculares, serían un 25%, e islamistas moderados serían un 30%, o sea, hay una mayoría de moderados o seculares, según James, pero hay casi un 45% de grupos que, por lo menos las potencias occidentales, si no el resto del mundo, considerarían inaceptables como interlocutores. Claro, pero este grupo radical, este porcentaje, representa también un peligro, ¿no? Porque ellos también estarían haciendo daño a su propio pueblo y también responsables de muchas matanzas. ¿Qué pasaría con ellos ahora? Lamentablemente son muy fuertes. Entonces, claro, desde la perspectiva norteamericana, lo que han atinado a hacer ellos y sus aliados es apoyar a los otros segmentos de la insurgencia, esperando que de esa manera empiecen a ganar presencia a expensas de los grupos más extremistas que alienan a sectores de la insurgencia y de la población. De hecho, por eso vemos que ahora empiezan a haber, aunque ya existían, pero están creciendo en número, enfrentamientos entre sectores de la propia insurgencia por el control de zonas que han liberado del yugo del régimen. En el tema de la solución a la solución por la vía diplomática, ¿cómo va el proceso? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que viene? Falta aprobar una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que establezca las condiciones que debe cumplir el régimen sirio en materia de armas químicas. Bueno, ya se sabe que tiene que dar, una vez aprobada la resolución, no antes, tiene una semana para declarar todas sus existencias. En noviembre iría una misión de inspectores para hacerse con el control de esas armas y destruirlas entre noviembre y mediados del próximo año, sea en Siria, sea fuera del país.
Muy bien, nosotros vamos a ir con otros temas. Ahora nos vamos a Irán. 11 presos políticos, entre ellos 8 mujeres, fueron puestos en libertad. Destaca la presencia de la abogada de derechos humanos, Nasrin Sotoudeh. Interpretado como un gesto de buena voluntad del nuevo gobierno de Hassan Rouhani, la activista iraní defensora de los derechos humanos, Nasrin Sotoudeh, ha sido liberada. La también abogada fue detenida en septiembre de 2010 y condenada a 11 años de prisión por supuesta propaganda contra el sistema. Sotoudeh, de 48 años, integra un grupo de más de 15 presos políticos que fueron liberados desde el martes. Las autoridades no han explicado hasta el momento esta repentina puesta en libertad, pero se produce en vísperas de la participación del nuevo presidente de Irán en la próxima Asamblea General de la ONU la próxima semana. Precisamente durante este encuentro entre los líderes mundiales se discutirá el controvertido programa nuclear iraní. En Teherán, los medios han recibido con satisfacción las palabras del líder religioso, el ayatolá Ali Jamenei, quien pidió la flexibilidad diplomática para llegar a un acuerdo en este tema. No aceptamos las armas nucleares debido a nuestras creencias. No tiene que ver con los Estados Unidos u otros países. Cuando afirmamos que nadie debería poseer armamento nuclear, nosotros mismos nos negamos definitivamente a adquirirlo. Jamenei ha sentenciado en ocasiones anteriores que la producción y uso de bombas atómicas contradice los preceptos islámicos y como líder religioso utilizará su poder para impedir que se contradiga la sagrada palabra de Alá. Muy bien, vamos a hablar de este gesto del gobierno de Irán y de esta jurista, esta abogada que ha sido liberada, que ha ganado también premios, ¿no? Bueno, es un gesto que había ofrecido el candidato Rouhani antes de ser elegido presidente. Ha empezado a cumplir, pero se habría liberado entre 11 y 15 personas. Hay que tener en consideración que, según diversas investigaciones, por ejemplo, del diario The Guardian o de organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, el número de presos que podrían catalogarse de conciencia o presos políticos, o sea, gente que está presa no por haber cometido un delito, sino esencialmente por razón de sus ideas, fluctúa entre 800 y 1000 aproximadamente. Y no solo incluye gente que ha sido opositora políticamente hablando al régimen, sino incluso está en prisión virtualmente todos los dirigentes de una escisión del Islam chiita que es la fe Bahá'í. Todos los dirigentes de esa fe en Irán están presos algunos clérigos musulmanes sunitas. Irán es mayoritariamente un país de mayoría musulmana chiita. Hay dirigentes cristianos presos, están presos defensores de derechos humanos, están bajo arresto domiciliario 2 candidatos a la presidencia que compitieron con Ahmadinejad y lo acusaron de hacer fraude para ganar. Entonces, digamos que es un buen gesto, pero es el inicio de un proceso que va a tomar tiempo todavía, si es que ocurre. Claro, además un gesto que se da a una semana de la presentación de Rouhani, del presidente en Naciones Unidas. Y está cumpliendo lo que él había prometido, pero quizás un gesto, pero pequeño todavía, ¿no? Muy pequeño, aunque, claro, han soltado algunas personas prominentes, como esta defensora de derechos humanos vinculada a Shirin Ebadi, que es la premio Nobel de iraní de la paz por defensa de derechos humanos. Claro, porque uno se pregunta cuál es la situación, uno así como sucedió en Cuba con este artista, en Irán tampoco puedes decir lo que piensas. Hay mayor margen de discrepancia del que hay en Cuba. Para empezar, hay elecciones, ¿no? Claro, las elecciones también tienen peculiaridades porque el régimen o los clérigos, el Consejo de Clérigos decide quién puede ser candidato y cualquier cosa que deciden las autoridades electas puede ser deshecha por ese Consejo de Clérigos. Pero en todo caso dista mucho de ser un régimen democrático, claramente. Pero ¿tú cómo ves al nuevo presidente? ¿Realmente puede hacer cambios o mejorar la imagen de Irán, mejorar las relaciones con países, por ejemplo, con Estados Unidos? Tiene una reunión con el presidente Obama. Claro, lo que muchos dirían es el presidente no es el que toma las decisiones de fondo, es este señor Ali Jamenei. Sin embargo, la buena noticia, en mi opinión, no es que el presidente sea un moderado, la buena noticia es que el presidente parece, por ahora al menos, estar actuando en consonancia con los clérigos que son el poder en última instancia. Eso
eso es lo que en mi opinión augura posibilidades reales a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Muy bien, nosotros vamos a dejar esta zona del mundo y nos vamos a los Estados Unidos. El llamado monstruo de Massachusetts fue condenado a 26 años de cárcel por planear